Bienvenidos a la séptima versión de Poli Lee. José Eustacio Rivera, un hombre de letras con las que denuncia la atrocidad. El pequeño pueblo de Aguascalientes, hoy Rivera, cercano a Neiva, vio nacer en 1888 a José Eustacio Rivera, el emblemático escritor colombiano que dio voz y visibilidad a las injusticias cometidas en la selva del Amazonas. La docente Constanza Liscano, familiar de José Eustacio Rivera, nos comparte quién fue ese niño, estudiante y escritor apasionado por la tierra. Se dice que José Eustacio nació en Neiva, pero realmente con exactitud fue en Rivera, ¿sí? Que es una ciudad, pueblito pequeño muy pegado a la ciudad de Neiva. Su infancia transcurrió muy tranquila, podríamos decir que él fue un niño campesino, muy ligado a la tierra. Gozaba muchísimo de ir a la finca familiar llamada La Esmeralda, y allá pasaba muchas de sus horas. En determinados momentos de su vida reemplazó a su padre en los oficios del campo, que incluso los disfrutaba muchísimo, le encantaba todos los oficios del campo, tenía caballos, tenía yeguas. Entonces yo creo que desde ahí se empieza a sembrar o a cultivar esa conexión que tiene José Eustacio con la tierra. Desde muy temprano se fueron forjando su espíritu libertario y su postura irreverente, pese a la época y al entorno familiar en el que creció. José Eustacio provenía de dos familias bastante conservadoras, por parte de su papá y por parte de su mamá. Por parte de su papá, generales conservadores. Entonces, vale decir que tanto sus padres, su padre y su madre, no compartían ese pensamiento como tan estricto, tan militar, esa disciplina, y él siempre fue como en esa sintonía, muy libertario, muy irreverente, bastante alegre. Podemos decir que él se sentía muy orgulloso de ser un hombre campesino. Tacho, Tachito o el Negro, como le decía en su familia, es recordado como un hombre muy alegre, tímido y a quien le costó mucho adaptarse a la disciplina en su periodo de formación. Bueno, José Eustacio tuvo varios momentos y etapas de su formación. Primeramente, él estuvo en su pueblito, en Rivera, bueno, en Aguascalientes, recibiendo sus primeros años de formación al lado de su madre, ¿no? Tuvo un maestro que iba a su casa y que después recordó con mucho cariño, quien le enseñó sus primeras letras. Estudió por 2 ocasiones en el Colegio Santa Librada. Es un colegio masculino que hay en Neiva y cuyo tío, Napoleón Rivera, también militar, pues tenía una formación bastante estricta en el Colegio Santa Librada, de hecho. Él estuvo en un periodo allí, pero se retiró, él como que no aguantó esa disciplina tan fuerte que hay en los colegios militares. También estuvo en un colegio en San José de Isnos, ¿sí? Y de allá también salió. No soportaba como la disciplina. José Eustacio fue un poco inquieto, un poco necio en los colegios y volvió a Neiva, a Santa Librada, y bueno, hay unas historias alrededor de por qué José Eustacio fue expulsado de Santa Librada. Entonces dicen que él se iba al centro de la ciudad a quemar las basuras en la plaza de mercado, por ejemplo. Entonces, pues, el solo hecho de salirse del colegio, pues que era un colegio internado, valga aclararlo, no como los actuales que los chicos entran y salen, pues esto era una disciplina absolutamente rígida. Entonces, fue expulsado. Entonces, el rector le dijo a los padres, le dijo, miren, José Eustacio no es para este colegio, ya no lo pongan más acá. Ya en la Universidad Nacional, donde estudió Derecho, empezó a enrutar sus intereses por los temas de la tierra y la injusticia social, preocupaciones que fueron gestando la escritura de su novela La Vorágine. Como que el universo confluye para que él, en su primera expedición de viaje hacia los llanos orientales, pues conozca este mundo maravilloso de la selva y se enamore de la selva. Y se enamore a través de estas historias de estos personajes que él los asume como propios. Entonces, él comienza a ver esa realidad, ese otro país. Cuando él ve ese otro país, la maravilla de ese otro país, la extrañeza de ese otro país. Por eso decía que José Eustacio siempre fue un hombre muy ligado a la tierra, muy campesino, y eso le hizo enamorarse más de una historia que empezó a escribir. Y cuando él tocó selva, ¿sí? Pues se sintió maravillado. Él se enamora, él se fascina de la tierra, él se fascina, pero sobre todo no solamente se fascina, sino él se compromete con la causa, con la crudeza
de la explotación indígena, con la problemática de los caucheros. Entonces, una persona, no cualquier persona que viaja a un horizonte distinto termina fascinado. Tenía que ser una persona con la sensibilidad como José Eustacio para escribir lo que escribió y para hacerlo de la forma como lo hizo, ¿no? Tan majestuosa, tan mágico, ¿no? La crudeza que vio durante su estadía en la selva encontró como vía de escape la escritura, y con ella las batallas que tuvo que luchar debido a que sus denuncias no eran bien recibidas por los intereses económicos de la época. Muchos creían necesaria la explotación de las comunidades indígenas para garantizar la idea de progreso. En cambio, para José Eustacio, esto no era más que una atrocidad. Hay una anécdota muy bonita, pues no es una anécdota, es realmente un fragmento del libro, que él en algún momento pasa por un lugar y ve cómo estos grandes empresarios extractores del caucho está flagelando a un indígena. Entonces él se baja de su caballo, ¿sí? Coge el arma, ¿sí? Amenaza a este personaje, le quita el látigo, ¿sí? y empieza a flagelar a este empresario. Y le dice, mire, esta es por el campesino, esta es por su familia y esta es por mi mamá, le decía. Entonces, pues no cualquiera hace eso, ¿no? Luego se levanta y le dice que se retire y que nunca más lo vuelva a hacer. La espesura de la selva, la oscuridad humana, el abuso de poder, las inclemencias, fueron denunciadas e inmortalizadas en la vorágine hace 100 años. Pero algo que realmente escapa a la comprensión actual de este relato es la incapacidad que hemos tenido durante este siglo para romper las dinámicas del extractivismo, dejando que se repitan frente a nuestros ojos historias semejantes a las que José Eustacio describió. Realmente la vorágine, pues yo la comprendo cuando uno la lee y cuando la mira el antes, el ahora y el posible después, como una obra que siempre nos está poniendo el tema de las fronteras. Y es que él habla no solamente en la obra, o uno entiende en la obra, las fronteras geográficas, sino las fronteras del extractivismo, las fronteras humanas, las fronteras éticas, ¿sí? Las fronteras políticas, las fronteras de esas agrupaciones o de esos grupos sociales que hacían parte o que convivían en ese instante en la selva, ¿cierto? Y me parece muy interesante cuando hablamos de ese espíritu de denuncia de José Eustacio, porque aquí hay una frasecita que me gusta y que aparece en una de las versiones de la vorágine, y dice, a esta pobre patria no la conocen sus propios hijos, ni siquiera sus geógrafos e ingenieros. Entonces, cuando uno percibe y lee el trasfondo, ojalá, bueno, ahora que cumple un siglo la vorágine, podamos estar hablando no sé, en el siglo XXII o en los siglos venideros, que esas fronteras que determinó José Eustacio en la vorágine ya no se ven. ¿Sí? Pero si nosotros vemos esas denuncias sociales, ese espíritu de denuncia que plasmó José Eustacio en la obra, pues se siguen viendo hoy en día de la misma manera, con otros actores, en otros contextos, de pronto ya no con el caucho, sino con otros recursos, el carbón, el oro, la coca, pero se sigue dando el mismo extractivismo, y la misma problemática social se sigue dando con grupos sociales marginados en esos lugares que siguen siendo desafortunadamente desconocidos y ajenos para nosotros. Aunque ni el mismo José Eustacio logró proyectar el alcance que tendría su novela, es indudable que se enfocó en convertirla en una huella viva, en una herida, capaz de retratar la historia de nuestro país. Yo creo que José Eustacio primeramente ideó, o su espíritu y esa gran sensibilidad social lo llevó a reconocer esa problemática que padecían muchas de estas agrupaciones, de estos trabajadores, de estas comunidades indígenas, y a identificar que de esa manera no se construía una nación, una patria. Y esa sensibilidad que él plasma en la obra a manera de denuncia, pues se sigue viendo hoy en día. ¿Qué pensaría él de su obra? Yo creo que
Creo yo que él nunca dimensionó que su obra pudiese tener tanta trascendencia, pero él fue un hombre visionario, él fue un hombre que definitivamente quiso hacer lo que definitivamente hizo, y por eso fue un trabajador incansable en sus 5 versiones de La Vorágine, que afortunadamente y en este momento vamos a conocer la primera versión que se conoce. Esa primera versión que se conoce de La Vorágine está documentada, ¿sí? Y lo hizo de una manera estratégica para que esas fotografías que acompañaron a sus relatos, que al comienzo se creyeron bastante mágicos y que eso era un mundo irreal creado por él, porque él estaba contagiado. De hecho, algunos dijeron que sus relatos que plasman La Vorágine eran producto de sus lucubraciones, de sus estados febriles, de la malaria que había contraído, etc. Pero realmente, pues él fue bastante estratégico, digamos la palabra. Algunos dicen que fue un excelente periodista, otros que un excelente documentalista, al documentar con fotografías lo que él estaba viendo en los llanos orientales y en esas fronteras que él comenzó a delimitar o a visionar con unas cartografías. Entonces yo creo que él fue un gran visionario, y desplazarse a Nueva York, construir o hacer 4 o 5 versiones de La Vorágine, pues definitivamente eso no lo hace una persona que no quiere hacer nada con su obra. Lo que sí creo es que nunca creyó que su obra fuera a trascender las fronteras de nuestro país e irse a otras latitudes y ser un emblema y un ícono de la literatura colombiana, latinoamericana y, por qué no decirlo, mundial. ¿En dónde se sitúa históricamente La Vorágine? ¿Cómo se logra editar una obra de esta magnitud e invitar a las nuevas generaciones a que la lean? Acompáñanos a esas otras conversaciones que se tejen en torno a La Vorágine, la obra que nos une en la 7ª versión de Poli Lee.